Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenos días a todas y todos los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab Chile. Quiero partir en primer lugar saludando a la Radio Lab, que cumple un año ya prestando servicios de comunicación, así que muy contento a todas las personas que están detrás de Radio Lab Chile, a Andrés, a nuestro queridísimo amigo que nos acompaña todos los sábados aquí presente, así que muchas gracias y muy agradecido también de formar parte de este gran equipo. Un afectuoso cariño a todos los programas y a toda la gente que hace posible que Radio Lab esté presente hoy día. Estamos, en diálogos laborales. Diálogos laborales, como bien ustedes lo saben, es un espacio de promoción, de difusión y de reflexión del derecho del trabajo y la seguridad social. El día de hoy nos acompaña el abogado Claudio Pinto, abogado de la Defensoría de la Discapacidad, quien ha tenido el gusto de venir a conversar con nosotros y a reflexionar un poquito respecto a los aspectos legales de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en nuestro país. Así que muy bienvenido, Claudio, y muchas gracias por venir. Gracias, Luis, gracias por la invitación. Gracias también a las personas que nos oyen, los seguidores de Radio Lab, pero también y sobre todo gracias a los seguidores de la Fundación Defensoría de la Discapacidad, que en estos momentos se están conectando a través del Facebook Defensoría de la Discapacidad. Por favor, darle a compartir y me gusta, porque como yo les prometí, gracias a ti, Luis, que nos das la posibilidad, vamos a hacer una verdadera clase sobre aspectos legales de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Aquí estaremos para aprender. Primero quiero partirte preguntando, Claudio, ¿qué es esto de la Defensoría de la Discapacidad? ¿A quién está dirigida? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo está integrada? Ya, la Defensoría de la Discapacidad es una organización sin fines de lucro que se forma, que yo fundo el año 2014 y que tiene como función tres cosas. Otorgar defensa legal a las personas en situación de discapacidad que ven vulnerados sus derechos, promover los derechos de las personas en situación de discapacidad en todo ámbito, y esa promoción va desde colaborar con distintas instituciones públicas o privadas en la consecución de la inclusión de las personas con discapacidad, hasta también realizar nuestras propias actividades de promoción de derechos, como por ejemplo marchas que hemos organizado también varias en alianza con otras organizaciones, marchas por exigencia de derechos. Y por último, la labor que más me gusta a mí, es la que recae totalmente sobre mi espalda dentro de la fundación, que es la educación sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. Entendemos nosotros que no es una materia sencilla, que no hay muchos abogados metidos en este tema, y nosotros tenemos una labor ahí de educar a las organizaciones, a las personas con discapacidad, a sus familias y también a profesionales, y por qué no decirlo también a abogados que se interesen también en trabajar la temática, porque aquí hacen falta. Cuéntame un poquito las materias que abordan en general, ¿cuáles son? Todo lo relativo a derechos de las personas en situación de discapacidad. Nosotros abordamos el género derechos de las personas con discapacidad, donde se ve empleo, educación, salud, discriminación, derecho criminal, por ejemplo, capacidad jurídica, derecho sanitario, así de memoria, son muchas áreas. Pero son muchas áreas. Son muchas áreas que se ordena, por ejemplo, en el curso que ya dimos en 2 ocasiones este año, que es Derecho de la Discapacidad en Chile, nivel avanzado, donde tocamos todas las áreas del derecho, también Derecho Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, pero no se alarmen por la palabra derecho, porque de hecho el nombre del curso era Derecho de la Discapacidad en Chile, nivel avanzado para no abogados. Porque nosotros lo que hacemos también es entender que, muchas personas en situación de discapacidad no tienen acceso a abogados, y sí tienen acceso a otros profesionales que son del área terapéutica, del área de la rehabilitación, y que en muchas ocasiones esos profesionales son quienes los orientan y quienes los ayudan. También lo mismo la familia. Y nosotros necesitamos llevar esa capacitación acerca de los derechos a todos los demás en un lenguaje no formal y no tan legal. Claro. Claudio, un poquito para educar a la gente, ¿cuánto es el número aproximadamente de personas con discapacidad en Chile? De acuerdo a lo que ustedes manejan como estadística. A los últimos estudios, las últimas estadísticas habla de cerca de 2 millones, un poco más de 2.800.000 personas en situación de discapacidad, ¿no? Casi 3 millones, pero esa estadística tiene que pensar que ya de hace 3 años, 4 años. O sea, podríamos hablar de un poquito más, digamos. 3 millones. 3 millones aproximadamente. Sí. Y además no contabilizar esa estadística a los menores de 2 años.
Ah, ok. O sea, la discapacidad congénita, la mía, por ejemplo, discapacidad física o una discapacidad como el síndrome de Down, que se sabe desde el momento del embarazo, no está contabilizado. No está contabilizado. Y de este universo, Claudio, ¿tú sabes cuántas son las personas que sí pueden acceder a un empleo, básicamente, en nuestra sociedad? De acuerdo a nuestras estadísticas también, préstame un poquito de la presentación para una ayuda a memoria, porque la mente es frágil. De acuerdo al último Estudio Nacional de Discapacidad, de los 2.800.000 personas mayores de 18 años, es decir, en condiciones de poder trabajar, son 2.600.000 y algo, y de eso solamente un 40% tiene empleo, los cuales de esos que tienen empleo, a su vez, un tercio es un empleo informal o empleo por cuenta propia. Ya que una persona que tiene un puesto en la calle, tiene un puesto en una feria libre, es decir, la informalidad misma. Y esta cifra fue una fotografía de la última encuesta nacional de discapacidad del año 2015-2016, que con el alza del desempleo hoy en día probablemente aumentó, y tendríamos que decir que si ya sacamos esta fotografía hoy día, probablemente menos del 40% tiene empleo, digamos. Un empleo formal. Un empleo formal y en condiciones de igualdad, y en condiciones de igualdad que las personas sin discapacidad. Ah, claro, en condiciones claro. de remuneración, contratos, imposiciones y eso, ¿no? Claro. Y del empleo dentro del Estado, el año 2014 se hizo un estudio de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad en el Estado, que fue enviado a todos los servicios públicos, pero no todos respondieron. Las respuestas recibidas fueron 17.211, que el 30% de las encuestas que se enviaron, solamente el 30% se recibió. Mira. ¿Ya? Y señala que de un universo de 57.303 personas en situación de discapacidad, menos del 30% presenta algún tipo de discapacidad trabajando dentro del Estado. Y eso es complejo, es difícil de declarar. Mucha gente mucha gente no supo de la encuesta tampoco, no se gestionó quizás de esa manera correcta, y otros derechamente no quisieron declarar que tenían discapacidad. Claudio, cuéntame un poquito, ¿en qué consiste la inclusión laboral? ¿Qué es la inclusión laboral propiamente tal? A ver, todas las personas tienen lo que se llama derecho al empleo, ¿ya? Todas. Que es el derecho que va desde la capacitación al empleo, a la búsqueda de empleo, a encontrar empleo y a desempeñarse dentro de una jornada con ciertas características, jornada de trabajo, sueldo mínimo, en fin, una serie de características, y recibir el correspondiente salario o remuneración por ello. La inclusión laboral, de las personas en situación de discapacidad, lo que busca es insertar a las personas en situación de discapacidad en ese mundo. Cuando hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad, hablamos del transcurso de las personas en situación de discapacidad en ese mundo, con todas esas características, desde su capacitación hasta el ingreso al empleo formal propiamente tal y la mantención del empleo, con la posterior, retiro a través de renuncia, jubilación, con todas las características. Para que una persona sea catalogada como una persona con discapacidad, es necesario que cuente con su certificado del COMPIN que señale que efectivamente es una persona con discapacidad, o no. No, la discapacidad es una condición de hecho. Es una condición de hecho, perfecto. ¿Ya? Es una condición de hecho. O sea, aquí en esta parte yo siempre lo digo en mis clases, o se tiene discapacidad o no se tiene discapacidad. Claro. ¿Ya? Esa frase hecha que muchas personas que son, yo lo he escuchado por lo menos, que más bien es una especie como de muletilla de decir todos tenemos discapacidad de alguna manera. Sí, claro, no, la ley veces no se refiere a eso. Claro. O sea, así como no todos somos mujeres o no todos somos homosexuales, sí, claro, o no todos somos de origen afrodescendiente. No, no todos tenemos discapacidad. O se tiene o no se tiene. Y eso es un tema de hecho. Y el Estado, a través de la certificación de la discapacidad que realiza el COMPIM, busca efectivamente ese ente llamado por el Estado a certificar formalmente que tú tienes discapacidad. Pero si yo llego y tú notoriamente ves que a mí me falta una mano y yo me presento ante ti sin ningún tipo de certificación médica ni credencial, tú no dudarías que yo soy persona en situación de discapacidad. Eso es, por eso te digo que es una situación de hecho. El COMPIN es el encargado de certificar, y el registro civil lleva lo que se llama un registro nacional de la discapacidad, que es una especie como de credencial que nos entrega. Claro, una persona que percibe una pensión por discapacidad o una pensión por discapacidad y encuentra un empleo,
Siempre se pregunta si en el tema de la seguridad social esa pensión se pierde al encontrar un empleo o eso no es efectivo. Eso es una de las cosas que vamos a tocar. Eso no es efectivo propiamente tal. Okay. Es uno de los temores de los aspectos legales de la inclusión laboral de las personas con discapacidad es precisamente voy a perder mi pensión. Temer perder la pensión. Eso no es así, sin embargo también hay unos consejos prácticos que queremos dar en ese respecto. Yo traigo un orden de mi presentación. Dale. Y con las preguntas me estáis tirando al final. Dale, perdona. No, pues sí. Ya. Te agradezco el espacio y especialmente, sobre todo, porque hay mucha gente de regiones que siempre desea conectarse a nuestros cursos. Nos han pedido hacerlo muchas veces online, pero nosotros no tenemos la capacidad. Y por lo tanto, cuando viene una radio como la tuya y un programa en especial que se dedica a estos temas y nos da la oportunidad de poder entregar parte de esa información, porque un curso más exterior o algo más extenso, lo agradecemos totalmente. Dale. Mira, para hablar de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, a mí siempre me gusta, para ir calentando motores, entender en qué lógica estamos, y por lógica me refiero a una lógica de derechos, ¿ya? Las personas en situación de discapacidad históricamente hemos sido tratados de tres maneras, y esto todo el mundo lo sabe, que son los llamados modelos o paradigmas de la discapacidad, y que es una especie como estudio histórico sociológico de revisar un poco la historia y decir, mire, las personas con discapacidad en una primera etapa han sido absolutamente excluidos de todo. Y cuando me refiero de todo, no solo me refiero al empleo, me refiero a la educación, me refiero al transporte, me refiero físicamente a las edificaciones, porque no había ninguna obligación en esa época de hacer los edificios accesibles, por lo tanto, si yo me quedaba afuera porque no podía ingresar, bueno, me quedaba afuera nomás. Claro. De las comunicaciones, de las relaciones, es decir, de todo lo que tiene que ver con el ámbito social. Las personas en situación de discapacidad histórica, mucho más atrás, digamos, eran perseguidas, eran resguardadas dentro del seno de su familia, quizás con un poco de temor. En esa ocasión se entendía que la causa de la discapacidad eran causas más bien no científicas, sino que causas metafísicas, digamos, como el castigo divino, por los pecados de los padres. Estoy hablando de eso. Y que no es... Sí. Yo después de hacer las clases me he dado cuenta que, retomando temas de cultura popular, no es un pensamiento tan atrasado como uno creería. Por ejemplo, mi papá, en una ocasión que estuvo en una de mis capacitaciones, me dice, yo recuerdo que a mí de chico, cuando tú estabas chico, me decían, cuando te veían que tú tenías discapacidad y era un bebé, a él lo tomaban de la mano y le decían, es una prueba que Dios le manda. Ese pensamiento es el pensamiento, digamos, que venía desde el modelo de la prescindencia, que es un modelo que prescindía absolutamente de las personas con discapacidad, y estas no eran considerados parte de la sociedad, y hay que dejarlo afuera. Luego de eso viene un modelo que también, y esto obviamente llevado al contexto laboral, bueno, no éramos parte de ningún tipo de política pública en materia de empleo, ¿ya? El empleo no era un tema nuestro. ¿Qué es lo que se hacía ahí en esa época, por ejemplo? En el contexto de esa época surge la pensión básica solidaria de invalidez, que llamamos hoy en día, y en su primera parte la pensión básica solidaria de invalidez se perdía absolutamente si una persona encontraba empleo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con eso en materia de política pública? ¿Cuál es el efecto? El efecto es entregarle una pensión solidaria, subsidiada por el Estado, para que una persona no tenga que trabajar y por lo tanto no sea nuestro problema insertarlo dentro del empleo. Fija el concepto absoluto de exclusión de la persona del empleo, primero. En segundo lugar, vienen los modelos, y también este modelo afecta a Chile, digamos, también se toma este modelo en Chile, el modelo ya de la integración, un modelo médico rehabilitador que se le llama, que dice, mire, la discapacidad no proviene de los pecados o una prueba divina, nada por el estilo, sino que la discapacidad es un tema de salud y por lo tanto tiene que ser abordado desde la perspectiva de salud. Y desde la perspectiva de salud tiene que ser abordado a través de la rehabilitación para tener su proceso de normalización. Y aquí una frase que en las primeras teletones mucha gente se recordará, decía, rehabilitemos para reinsertar en la sociedad. Ese es el punto. Sí. El punto aquí es que este aspecto, lo que te decía, era que la discapacidad, el problema de la discapacidad estaba en la persona y su déficit. La incapacidad de ver, la incapacidad de escuchar, la incapacidad de ponerse de pie, la incapacidad intelectual, eso era lo que le impedía a la persona insertarse dentro de la sociedad en algún aspecto. Como por ejemplo en el empleo. ¿Y qué es lo que había que hacer con este modelo? Este modelo había que apuntar a la rehabilitación y la habilitación de la persona. De ahí vino la ley de integración, que es una ley que yo andaba trayendo acá, que la ley de integración es la antigua ley con la cual se buscaba, ¿cómo se llama? Se buscaba
el tránsito de las personas en situación de discapacidad a través de compensar las deficiencias que ellos tenían. ¿Qué es lo que nosotros buscábamos? Compensando esas deficiencias que ellos tenían, la falta de una mano, la falta de un miembro, la falta de la capacidad de caminar, la falta de un sentido, digamos, compensemos a través de la rehabilitación o a través de un programa de manera tal que la persona compensada en la sociedad, es decir, normalizada, pudiera insertarse socialmente. Y la antigua ley de integración en materia laboral nos decía algunas cosas, como por ejemplo que se iban a hacer programas sociales entre ellos para promover el empleo, ¿cómo se llama? Fijándonos mucho cuál era el déficit que buscábamos cubrir de la persona. Y en ese mismo sentido, en el capítulo relacionado con capacitación e inserción laboral, se le puso mucho énfasis. La ley de integración tuvo vigencia en Chile desde el año 97 hasta el año 2010. Hace poquito tiempo atrás, hasta 9 años nomás. Claro. Y lo que decía era que había que poner el énfasis en la capacitación laboral de las personas con discapacidad y básicamente en la capacitación laboral. Es decir, capacitarlo, preocuparnos de su déficit, capacitarlo para que aprenda a trabajar sin piernas, capacitarlo para que se la arregle para trabajar sin oír. ¿Y eso en la práctica se logró hacer o? Es que ese es el problema. Luego vinieron las estadísticas que yo te mostré, por ejemplo, y demostraron que eso no obtuvo ningún resultado. Ninguno. O sea, la inserción laboral, hubieron el trabajo de muchas fundaciones que fue muy bueno, pero no era suficiente. O sea, de ahí que estábamos con cifras de desempleo de personas en situación de discapacidad que alcanzaba sobre el 60%. Y es una cifra tremendamente alta que ningún otro sector tiene. Y que más encima después cuando íbamos a ver la calidad del trabajo de los que sí estaban empleados, era un trabajo no calificado, con sueldos mínimos solamente, accediendo a los escalafones más bajos dentro de las posibilidades de empleo, no formalizados en muchas de las ocasiones, y otro montón, digamos, por cuenta propia, que era esta oportunidad. ¿Por qué? Porque la misma ley, por ejemplo, promovió dos cosas. Expresamente elevó el límite que tienen ciertos contratos, como tú sabes, el contrato de aprendizaje, que tú sabes que es un contrato muy especial, que puede tener ciertas características. Por ejemplo, yo puedo pagarle a un aprendiz que yo estoy contratando, pero pagarle menos del sueldo mínimo. Claro. Pero tengo que tenerlo hasta cierta edad nomás, mínima, o sea, no lo puedo tener más allá de ese tiempo, en esa situación contractual, y después, bueno, o lo despido o lo contrato como trabajador formal propiamente tal. La ley de integración lo que permitió fue que en materia de discapacidad, a las personas con discapacidad se les pudiese tener mucho tiempo, si no toda la vida, en esa situación de contrato de aprendizaje. ¿Para qué? Para promover el empleo a través de, mire, contrátalo, pero páguele menos del mínimo. Claro. Es decir, téngalo trabajando, pero para la foto nomás. Claro. ¿Te explica? Sí, labores menores, pagándole menos del mínimo, sí. Esa era la forma de promover. Y otra forma también que vino esta ley, que se ha mantenido hasta el día de hoy, es la posibilidad que tienen los municipios de entregar en ferias libres o en feria o puestos, digamos, para trabajar en la calle. Aquí en Santiago está lleno, digamos, uno se pasea por los centros de Santiago y está lleno de personas en situación de discapacidad con permisos especiales por tener discapacidad entregados por la municipalidad. Pero también eso ni siquiera era obligatorio, era como facultativo de las municipalidades. Es decir, las políticas eran tres. Capacitación, como si eso le fuese a abrir necesariamente las puertas a la empresa, digamos. Claro. Sin ninguna obligación de la empresa de abrir las puertas. En segundo lugar, ¿cómo se llama? En segundo lugar, como dije, puestos de trabajo ad hoc en ferias libres o puestos de trabajo para el emprendimiento, que son los puestos en la calle, digamos, básicamente trabajando. Y en tercer lugar, contratos de trabajo que rompen las normas generales, entre ellas la del sueldo mínimo. Es decir, políticas públicas desde la perspectiva solidaria y desde la perspectiva de que está entrando en el trabajo una persona que no tiene la misma categoría, ni las posibilidades, ni la potencialidad que el resto, haciendo una diferenciación desde la propia ley. Eso el año 2008 cambia cuando Chile suscribe la Convención sobre Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, que establece un tercer paradigma que es totalmente distinto. Claro. Y que ya no nos dice, mire, el foco no está puesto, y no me diga que el foco está puesto en el déficit que la persona presenta, sino que el foco no está puesto ahí. El déficit existe. O sea, no cabe duda que una persona, digamos, que no puede caminar, es muy poco probable que después camine a pesar de toda la rehabilitación que le hagamos. Lo mismo con una persona con discapacidad sensorial o intelectual. Démosle los apoyos y todo el tema. Pero usted entienda que existen barreras que son actitudinales, que tienen que ver con toda la discriminación, digamos, los estigmas, pero también son barreras materiales en algunas ocasiones, que al momento de interactuar esta persona con este déficit,
ve impedida su participación. Es decir, el problema, por ejemplo, llevándolo al tema de empleo, el problema de que la persona con discapacidad no encuentra empleo no es su déficit propiamente tal, sino que son las barreras con las que ella se encuentra. Los prejuicios de los empleadores, la falta de accesibilidad en los espacios físicos dentro de la empresa, el creer que esto va a salir más caro, el creer que esta persona va a producir menos, todo eso. Y eso le impide su participación plena y efectiva. Con este cambio de paradigma que fue brutal, es decir, mire, ya no se preocupe, sigue preocupándose de la rehabilitación de la gente. Claro. Pero déjese también de producir escaleras y genere más rampa. O sea, genere las condiciones para la inclusión y déjese de estar pensando que todo el foco está puesto en el déficit de la persona, sino que también preocúpese del entorno. Ese cambio de paradigma fue brutal y generó un cambio de políticas públicas que se notaron. Por cierto que en la ley 20.422, que es la ley que aparece el año 2010, a propósito de esta Convención sobre Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, fue recogido y, por ejemplo, en varios aspectos. Que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Y ahora voy a hablar de la igualdad de oportunidades. ¿A qué se refiere con igualdad de oportunidades esta ley de inclusión? Que se llama así, Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Primero, dice, mire, si usted va a ofrecer un empleo y ese empleo tiene requisitos de postulación, como por ejemplo rendir pruebas, cosas así, usted tiene que adaptar eso. Es decir, si una persona viene y tiene el deber de declarar, sí, tengo discapacidad, por ejemplo, sí, soy una persona ciega, por lo tanto, si usted me pone un test por escrito, no voy a poder leerlo. No lo va a poder hacer. Usted tiene, pero es el empleador quien está obligado a hacer la adaptación, habiéndole informado eso a la persona. Perfecto. ¿Ya? Está el deber entonces de informar de parte de la persona en situación de discapacidad. Estoy haciendo una ayuda a memoria, por eso para no ir saltándome nada. Se mantuvo el tema de que los municipios pueden ayudar a emprendedores, digamos, con discapacidad en ferias libres. Se mantuvo eso en la ley 20.422, pero se establecieron también una serie de decisiones en materia de inclusión laboral propiamente tal, ¿ya? Aquí lo que se buscó ahora fue derechamente fomentar buenas prácticas, promover tecnología, crear y ejecutar programas por parte del Estado. O sea, ya no fue solo capacitación, sino que dijo, mire, no sacamos nada con seguir capacitando. Y hay gente mayor que yo, con discapacidad, que te dirá, oiga, pasé por 10, 20, 30 capacitaciones. Y nunca nadie me dio pega. Y todos dijeron, pero ¿por qué seguimos capacitando a las personas con discapacidad cuando en verdad debiéramos capacitar a los empleadores claro, para que entiendan que... ¿cachai? Para que entiendan que este es un mundo que está abierto a ellos, que tiene un montón de características, y ahí ese trabajo de difusión de eso estuvo encabezado también muy fuertemente por el Estado, pero también a través de organizaciones de personas en situación de discapacidad y algunas instancias sindicales laborales también, como por ejemplo la SOFOFA, ¿ya? La Sociedad de Fomento Fabril, en su capítulo o en su área dedicada a la inclusión de personas con discapacidad, hizo una serie de manuales destacando todas las características que tenían las personas con discapacidad que eran favorables al ambiente laboral, y en fin, se empezó a generar este ambiente. Y esto ve un espaldarazo tremendo dentro de las políticas públicas en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, cuando aparece el programa Más Capaz, la línea Inclusión de Personas con Discapacidad. Donde ahí sí que sí, siempre las fundaciones que hacían capacitación para las personas en situación de discapacidad, tenían que hacer dos cosas. Moverse para conseguir los recursos para hacer esas capacitaciones y después tener que ir a hablar a las empresas, con esos mismos recursos, digamos, tener que ir a hablar a las empresas para que por favor contratar a las personas con discapacidad. El programa Más Capaz le vino a dar un tremendo espaldarazo a las organizaciones de personas con discapacidad, un tremendo espaldarazo, en el sentido de decir, mire, nosotros vamos a pagar esas capacitaciones. Y se hicieron a lo largo de todo Chile y mucha gente fue capacitada. Pero en lo que yo voy a pagar, inclúyame también la intermediación que usted haga con la empresa. Es decir, el compromiso suyo tiene que ser no solo capacitar, sino que ir a la empresa y intentar garantizarme que la empresa va a aceptar a esta persona en situación de discapacidad. Ahora tenían recursos del Estado, por lo tanto había más recursos para hacerlo. Claro. Y se hizo. Otra medida que también se tomó en este sentido fueron la proliferación de las oficinas municipales de intermediación laboral. Las oficinas municipales de intermediación laboral son las OMIL, de tanto las municipalidades, claro. Y se promovió mucho que se hiciera intermediación laboral de personas en situación de discapacidad a través de ellas. Y también ellas participaron activamente de los programas Más Capaz. De hecho, muchas OMIL se armaron con plata del programa Más Capaz.
Pero seguíamos chocando un poco con el tema de, ya, pero vamos a donde la empresa y que las empresas abran las puertas. Y todo lo que, digamos, trabajan en esto, o son personas en situación de discapacidad o familiares y conocen la realidad, saben que muchas puertas accedían, pero también muchas puertas se cerraban. Es decir, no era suficiente, digamos, para abrir las puertas de todo, y seguíamos con las cifras más o menos bajas para el esfuerzo económico que se estaba haciendo y para el esfuerzo de difusión que se estaba haciendo, y decía relación con que la ley 20.422 no había una sola norma que dijera, mire, usted tiene que contratar a personas en situación de discapacidad. La única norma en ese sentido que existía y todavía existe, era la de que decía, mire, el Estado, a través de sus servicios públicos, cuando contrate a las personas en situación de discapacidad, seleccionará preferentemente a las personas en situación de discapacidad. Y uno dice, válgame, espérese. Básicamente, si usted logra llegar en condiciones de igualdad a los demás que están postulando a la oferta pública, al resultado final, una TN, una quina, claro, a esta oferta pública del Estado, no eran los particulares, solo el Estado lo seleccionará preferentemente a usted. El problema es que había que dictar un reglamento para eso. Y ese reglamento nunca se dictó. Ah, perfecto. Porque en Chile somos los reyes. Fue letra muerta. Absolutamente. Somos los reyes, y esto lo sabe todo el mundo. No es un pelambre, porque para que sea pelambre tiene que ser por detrás y mentira, y esto no es ni por detrás ni en mentira. Somos los reyes de hacer letras que suenan muy bien, pero al momento de llevarla, la bajada a la realidad, esto no baja. No baja. Mira. ¿Ya? Entonces, bueno, seguimos funcionando, arreglándonos con esos programas, a través de otros programas del Servicio Nacional de la Discapacidad que financiaban la línea de inclusión laboral. Pero las fundaciones seguían haciendo el esfuerzo, porque al final la piedra de tope, como lo dice el modelo social, que es el modelo de la convención, este nuevo paradigma que dice, mire, déjese ponerse el foco en el déficit de la persona y ponga el foco en la barrera seguía siendo las puertas de las empresas. Y entonces aparece la famosa ley 21.015, conocida actualmente como la ley de incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y viene a decir, ¿sabe qué, señora empresa? Nosotros le dimos todos los años para que usted se sensibilizara, se capacitara, capacitamos a la gente con discapacidad, y usted no quiere abrir las puertas a las empresas. Muchas las abrieron. Yo reconozco el trabajo ahí de muchas empresas, y lo voy a decir. Sí, dale, no hay problema. Por ejemplo, conocí la realidad cercana de Salcobran, que mucho antes que esta ley ya estaban con sus propias metas súper altas. El trabajo de SMU, que es un supermercado Unimer, que también realiza un tremendo trabajo en inserción laboral, y varias otras empresas grandes. Pero no dejaban de ser golondrinas que no hacen verano. Claro. Y aquí lo que necesitábamos era algo que obligara a todos, incluyendo lo que ya estaban cumpliendo, pero obligar a todos los demás también a abrir las puertas. Y aparece esta famosa ley que dice, mire, me aburrí de esperar. Todas las empresas que tengan 100 trabajadores o más y los servicios públicos que cuenten con 100 funcionarios o más estarán obligados a reservar un 1% de su planta a personas en situación de discapacidad. Y cambia el tono de la conversación. O sea, ya no es voluntario el asunto. Si usted cumple con ese requisito, tiene que hacer. ¿Y esto es fiscalizado? Ese es el problema. Estamos recién partiendo con esta ley. Esto está recién partiendo. Tú tienes que pensar que esto fue... Ya, ahora un paréntesis como para holgar un poco, pero también para que la gente lo sepa. El lobby fue muy complejo. Ajá. Chile, hay dos caminos que uno puede seguir en materia de inclusión de personas en situación de discapacidad. Uno puede seguir el camino que siguen muchos países de manera exitosa, que es entregarle una serie de incentivos a las empresas para que contraten a personas con discapacidad. Y esos incentivos no solo van en el sentido de la sensibilización. En muchos países se paga una subvención por la persona en situación de discapacidad que está trabajando. En España, por ejemplo, se paga una subvención, ¿ya? En otros lados se exime de pago de impuestos. En fin, hay una serie de medidas para propender la contratación voluntaria de personas con discapacidad. Pero el otro camino que podíamos seguir era el camino de los países que siguieron esta cuota obligatoria de personas en situación de discapacidad. El lobby en contra de esta ley fue tan potente por parte de algunos organismos representantes, especialmente del empresariado en Chile, y de algunas fundaciones también, que no las voy a nombrar para no enemistarme, pero que cosa que bajen las actas del Congreso y lean qué fue lo que dijeron las distintas fundaciones que tuvieron la oportunidad de intervenir, que... ¿cómo se llama?
que terminó por hacer que Chile tuviese la cuota más baja de todos los países que tienen cuota en el mundo. Mira. Tenemos cuotas, sí, como los otros países. Hay países que tienen un 5%, otros tienen un 3%, un 4%. Pero el que sigue sobre nosotros es Japón, me parece que, si la memoria no me engaña, que tiene un 1,8%. En Chile, y al final de la cuota, viene Chile. Teniendo cuota, pero con un 1%. ¿Y cuál fue el último gallito que dimos las organizaciones que estuvimos en eso? Encabezado, en este caso, el lobby a través de la Fundación Down 21. El lobby que dimos fue, mire, ya, cuando veíamos que íbamos a perder ese porcentaje, pero esta ley tenía que salir, dijimos ya, bájelo. Baje el porcentaje 1%. Pero suba, pero también baje la cantidad de trabajadores que tiene que tener la empresa. Antes era un 2% para empresas de 200 trabajadores o más. Eso dejaba un montón de empresas afuera. Claro. Como lo lograron bajar un 1%, nosotros dijimos, perfecto, pero bájele a 100 trabajadores o más. Y con eso metimos un montón de empresas más. O sea, disminuimos el porcentaje, pero ampliamos un universo de empresas que estaban obligadas a hacer eso. Bueno, terminado ese paréntesis, que fue una cuestión puntual que pasó en ese momento, aparece esta ley que entra en vigor propiamente tal a partir del 1 de abril del año 2008. No es que se promulgue, es que ya es obligatorio a partir del 1 de abril del año 2018 para las empresas de 200 trabajadores o más. A partir de abril de este año, del 1 de abril del 2019, las empresas ingresan a esa obligatoriedad las empresas de 100 a 200 trabajadores. ¿Ya? Y a partir de... Bueno, y ahí ya, por lo tanto, a partir de este año ya es obligatoria para todos. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta abril del año 2020 pueden cumplir alternativamente. No necesariamente tienen que tener el 1% contratado, sino que pueden cumplir alternativamente. Después, ese cumplimiento alternativo tiene que estar justificado. Y con justificaciones que vamos a ver ahora de qué se trata. Pero, ¿te fijas que cambió el paradigma? Sí, absolutamente. claro. O sea, pasamos ya de fomentar a obligar, a decir, no, o sea, usted tiene que abrir las puertas un 1%. Claro. Ahora, dice mucho más que eso la ley. Y ahora me quiero referir a esto para después avanzar sobre otros puntos. ¿Qué es lo que rige en Chile en materia de leyes o derechos sobre el empleo de personas en situación de discapacidad? Tú bien lo sabes porque eres abogado laboralista. Rige la misma regla que a todos los demás. Yo tengo que cumplir una jornada de trabajo, tienen que pagarme un sueldo, todo, estoy sujeto a subordinación e independencia, todo. Tengo que estar en mi puesto de trabajo en el lugar que el empleador me indique, que esté suscrito en el contrato y todo lo demás. Tengo los mismos derechos que los demás trabajadores, pero esta ley 21.015 que fomenta el ingreso del empleo, lo que fomenta es el ingreso al empleo, ¿ya? No le otorga más derechos a las personas en situación de discapacidad, diferenciándolos de las personas sin situación de discapacidad, sino que establece una obligación que tienen ahora el Estado y las empresas con 100 trabajadores o más de reservar un 1%. Esa es la esencia de la ley. Okay. Tanto el Estado, hay muy pocos servicios que se salvan de esto, y se salvan hasta por ahí nomás. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de orden y seguridad también tienen que cumplir un 1%, pero en su vertiente de trabajadores civiles, no los uniformados, por ejemplo. Claro. Eso te iba a preguntar respecto a estos trabajos que muchas veces no pueden ser desempeñados por las empresas porque tienen un rubro distinto o diferente en el contexto de la fuerza bruta o de la fuerza humana, donde efectivamente se requiere una especialidad o una persona. ¿Qué ocurre ahí, ponte tú? ¿Cómo estas empresas que tienen más de 100, cómo van a colaborar de alguna manera con el incentivo? Sí. Con el cumplimiento. Con el cumplimiento de la norma. La norma, tengo la impresión que también da esa posibilidad de que si no se puede acceder, porque me imagino que no todas las empresas tienen la posibilidad de tener un cubículo especial para una persona con discapacidad, pero una persona que tenga que desarrollar una actividad o que la empresa tenga un rubro, en el caso de la minería, ponte tú, en el caso de aspectos bien específicos, que donde no se pueda desarrollar una actividad o no se pueda contratar o no cumplir con el 1% mínimo o con el 2%,
¿Cuáles son la ley le da la posibilidad a estas empresas que puedan colaborar con algunas organizaciones, comprendo, ¿no? Para poder otorgar beneficios. Claro. Pero ahí también la empresa tiene beneficios también, ¿no? Ahí la empresa Sí. tiene beneficios estatales o de disminución de impuestos también, ¿o no? Sí, ahora lo explico. Ya. Lo que tú señalas es algo que señala en la ley, y con lo cual yo no estoy de acuerdo. Ya. Dice en una parte en específico que, se hará inclusión en servicios públicos, empresas que tengan más de 100 o más trabajadores, pero se considerarán razones fundadas para no cumplir con la cuota eventualmente. Eso. La naturaleza de las funciones que desarrolla el servicio o la empresa. Pero esa frase es súper desafortunada, porque en primer lugar, por ejemplo, una empresa de choferes Ya. que tenga 200 choferes, Ya. salvo que me digan que el dueño de la empresa hace las 200 cotizaciones previsionales, yo dudo mucho que él trabaje solo en la parte administrativa. Lo más probable es que tenga una secretaria, un contador, alguien que haga el aseo, en fin, tiene un equipo administrativo de respaldo de la actividad productiva que realiza esa empresa. Y lo mismo con los servicios públicos. O sea, claro, De siempre manera tal está la que posibilidad. Siempre está la posibilidad. Claro. O sea, no existe, en primer lugar, digamos, por dos razones. Siempre está la posibilidad de que Porque esa se empresa... habla, claro, justamente... Claro, no creo que tenga 99 conductores y el dueño, y con eso son 100. Dudo Claro. seriamente que exista una empresa con esas características. Justamente. Y en lo segundo es que, sinceramente, dentro del universo de personas con discapacidad que habemos 3 millones, dudo mucho que encontremos a uno de esos 3 millones que no sepa hacer algo que esa empresa pide. Salvo que, de nuevo, tú me digas que todos son ingenieros mineros en una empresa de minería, cosa que no es así. Tampoco digamos. es así. ¿No es cierto? Alguien sirve, pues, lo que sea, alguien hace labor administrativa, de secretariado, imagina que tienen abogados, imagina que tienen un montón de otra gente. Sin embargo, sí es razonable pensar que, ya no la naturaleza, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí es dable pensar que la empresa esté ubicada en un sector en que, habiendo hecho la oferta laboral, no llegó nadie interesado. Eso sí te lo creo. Una empresa en regiones más limítrofes, el tema de la minería, por ejemplo, pero claro, como el trabajo de minería, la mina y toda la parte administrativa está metida allá al fondo, y las personas con discapacidad no suelen vivir en lugares tan rurales como este, es poco probable que lleguen. Y no llegan, o no existen, no tienen esa capacitación en eso. Por mucho que nosotros ofrezcamos cursos, no tienen interés y nadie llega. Esa hipótesis sí, la hipótesis en que cuesta que las personas lleguen habiendo hecho la oferta y todo lo demás, y entonces pueden hacer las empresas esto que se llama el cumplimiento alternativo de la ley. Eso. Y el cumplimiento alternativo Eso de la te iba a ley preguntar. son otras hipótesis, que ya no cumplir el 1%, sino que lo que tiene que hacer la persona es decir, mire, lo que hace la empresa ahí en ese caso es... ¿Nos paramos? Ahí estamos. Lo que hace la persona en ese caso ahí es el empleador puede hacer dos cosas. En primer lugar, puede externalizar o subcontratar los servicios de una empresa que sí esté cumpliendo. Ya. Por ejemplo, yo tengo una tremenda empresa de minería y todo lo demás, y externalizo el servicio de alimentación. Perfecto. Y resulta que contrato una empresa de alimentación, que es una pyme familiar, donde por ejemplo hay una persona en situación de discapacidad, o incluso hecha por una persona en situación de discapacidad, o otra empresa que no está hecha por ella, ni la sostiene su familia, pero sin embargo la persona en situación de... Ellos sí cumplen con la cuota y sí tienen ingresos, o sea, muchas personas con discapacidad, y por lo tanto se externaliza este servicio. Y la segunda forma es a través de la donación de lo que debió haber contratado, ¿ya? Lo que debió haber contratado, externalizar, ¿cómo se llama? Entregárselo a una fundación dedicada a la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Ustedes, por ejemplo, ¿podrían Ahí recibir esos aportes? la gente que nos sigue y los que no nos siguen aquí lo van a saber, nosotros nos caracterizamos por tener opiniones políticamente incorrectas. Ya. Y es algo que nosotros atesoramos y valoramos. Creemos que es parte del activismo. Y nosotros somos activistas. Ante todo, la fundación es una fundación de activistas. Y yo voy a decir bien claro y fuerte lo que yo pienso. A mí se me llamó como director de la fundación para ofrecerme, de parte de una empresa, que se lo agradezco un montón la consideración, ofrecernos donar.
Porque la ley dice que los 2 primeros años, yo lo acabo de decir, digamos, podrán cumplir alternativamente. Se entiende que es una especie como de marcha blanca. Claro. Terminados estos 2 años, es decir, a partir del 1 de abril del 2020, la única manera de que cumplan alternativamente es que justifiquen que no hay nadie interesado, que ellos han hecho la oferta, que no hay gente interesada. Nosotros tenemos 10.000 trabajadores y no podemos cumplir con el 1% porque no hay suficiente gente con discapacidad que podamos contratar con las características de la empresa que tenemos. Por lo tanto, vamos a cumplir de manera alternativa o donando dinero o subcontratando a otras empresas. Tú me preguntas respecto a la donación del dinero, las fundaciones tienen que tener ciertas características que pueden buscarlas. No voy a asesorar a nadie en eso porque yo no estoy de acuerdo con eso. Tienen que cumplirla, buscarla en los registros correspondientes. Creo que son menos de 2 docenas las fundaciones. Si mal no recuerdo, son como 14 fundaciones las que están inscritas en eso. Pero yo no estoy de acuerdo porque siento que recibir ese dinero es quitarle la posibilidad de empleo a la gente. Entiendo los que están recibiendo ese dinero porque son muchas fundaciones que por muchos años se la han tenido que rascar con recursos propios para hacer inclusión laboral y han hecho un buen trabajo. Pero yo encuentro que es dinero que sería inmoral recibirlo por parte de la Defensoría. Sé que hay muchas organizaciones que también obedecen a lo mismo y dicen lo mismo. Y yo sostengo, y lo voy a sostener si es que me lo preguntan, en alguna reforma, porque ahora cada 3 años se tiene que revisar esta ley. Y si nos llegan a convocar, yo voy a sostener que el cumplimiento alternativo a través del pago de incentivos, si se va a mantener a la empresa, es decir, yo tengo 10.000 trabajadores y no tengo cómo cumplir, y quiero donar para que no me estén multando y no quede como discriminador, pero tampoco tengo la posibilidad de cumplir, por lo tanto quiero donar, que esa donación, se haga un fondo común entre las organizaciones o se pueda destinar también a otras organizaciones. Porque resulta que un cabro que llega a buscar pega a una empresa, primero tiene que haberle hecho inserción educacional. Y antes que eso, probablemente tiene que haber recibido apoyo. Y hay muchas fundaciones en ese sentido que no reciben esos recursos. Por lo tanto, a mí me parece que si por lo menos vamos a recibir esa plata, por lo menos repartámosla entre todos, digamos, ¿no es cierto? Y no solamente algunas fundaciones, que en este caso son, creo que son menos de 20 fundaciones las que están recibiendo esa plata. Y menos de 20 fundaciones que no están en todo Chile, por cierto. Que te garantizo que el 90% de ellas está aquí en Santiago y en regiones, bien gracias, digamos, para variar. Claro. ¿No es cierto? Por lo tanto, ese dinero debiese recibirse de otra forma. Y ese dinero no entrega el incentivo de la donación normal hacia las causas de discapacidad, que sí entrega la ley de donaciones. Por ejemplo, en la ley de donaciones, si yo dono para una fundación que trabaja con discapacidad, con ciertas características, estoy siendo muy general en esto, y entrega dinero, esos dineros son utilizados como un crédito fiscal, es decir, yo lo puedo reducir de IVA. Tiene que tener esta característica, de estar inscrito en un registro de donaciones del Estado y todo lo demás. Esta ley no entrega ese incentivo. Perfecto. Dice, usted no lo puede descontar como IVA porque es una obligación, pero sí lo puede descontar como gasto. O sea, no le entrega un beneficio, así, descuente IVA de esto, pero sí usted puede descontarlo como gasto necesario para producir la renta e ingresarlo con su contabilidad. ¿Me explico? Sí, te explico. Ya. Por lo tanto, ahí está el tema de los incentivos y el cumplimiento alternativo. Mi llamado a las empresas es a cumplir. Si es que alguna empresa está escuchando, y yo lo sé porque me lo han dicho varios empleadores de empresas grandes, alguna fundación diciendo, no, mire, claro, no cumpla por ahora, cumpla alternativamente para que se prepare bien. Y prepárese para hacer la inclusión. Pero cumpla. Te quiero preguntar, en virtud del tiempo también, sí. Las personas con discapacidad, para poder buscar empleo, por ejemplo, tu fundación o otras fundaciones, ¿los apoyan en ese contexto? Hay muchas fundaciones que hacen ese trabajo, como dije, la Oficina de Intermediación Laboral Municipales, la OMIL, muchas fundaciones que hacen esto también. También a propósito de esta ley, apareció mucha consultora nueva. Ya. Digo que no, sin querer decir nada. Muchas son buenas, otra es gente que tuvo trayectoria en servicios públicos, en fundaciones y que se independizó y que también hacen intermediación laboral. Lo que tiene que entender el empleador es que el empleador, para contratar a una persona en situación de discapacidad, no tiene que pagarle a nadie. Tiene que poner un aviso nomás. Y las personas van a llegar. Es gratis. O sea, sí, nadie tiene derecho a cobrarle por ponerle a una persona en situación de discapacidad. Ahora, si lo que usted quiere es tener
¿cómo se llama? Un tipo de consultora o fundación que le ayude en este proceso para contratar y que sea una experiencia exitosa, ahí tiene que pagar, digamos, pero eso es otra cosa, pero nadie le puede pagar. Y a los trabajadores con discapacidad que andan, o las personas con discapacidad que están buscando empleo, nadie puede cobrarles por ponerlo en un trabajo. Nadie puede hacer eso. No, claro. Esa es la claridad, pero sí, ofertas hay, también está internet, hay un montón de empresas que ya están tirando de frentón ofertas ad hoc. Que yo voy a hacer la consulta a la dirección del trabajo para ver si eso está bien, porque yo tengo entendido que la discriminación por motivo de discapacidad no permite en general, por ejemplo, no permite que si yo hago una oferta diciendo mi empresa necesita abogado rubio, en lo posible de 1,80 m para arriba, claro, la dirección del trabajo le va a poner una tremenda multa. Claro. Pero muchas empresas están presentando y diciendo proyecto inclusivo, se requiere gente que tenga la credencial de discapacidad. Y están viendo si yo voy a hacer la consulta a la dirección del trabajo. Yo entiendo que no hay problema en eso. Yo creo que eso no tiene ningún problema. Yo se lo he sugerido a muchas empresas, pero quiero tener la respuesta formal de la dirección del trabajo que puede interpretar la ley laboral, a ver si eso constituye, si esa discriminación positiva constituye el tipo de discriminación que está prohibida por la ley. Yo sugiero que no. Yo sugiero que sí se puede hacer esa discriminación positiva, pero vamos a consultarlo de todas formas. Hay un tema que me interesa tocarlo, porque se nos acaba el tiempo, dale. Ir sobre ciertas capsulitas chicas de temas que tienen que ver con la inclusión laboral. El primero que tú tocaste, el tema de las pensiones. La pensión básica solidaria de invalidez es una pensión que se le entrega, y ojo aquí, por favor, a la gente que nos está escuchando y los que están asesorando y los que quieren buscar empleo, que se le entrega a personas que nunca han cotizado en el servicio de... ¿Cómo se llama? No han cotizado en el sistema. En el sistema. De ninguna manera. Salud, o sea, básicamente no tienen. Claro, la mayoría AFP. de las personas con discapacidad tenemos FONASA, pero más bien el tema de AFP. O lo más antiguo, o lo que no se hayan cotizado, por ejemplo, los sistemas distintos a la AFP que lo que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y todo lo demás. Ya. Dicho eso, entonces, se entrega esta pensión básica solidaria de invalidez, que es parte del pilar solidario, creado también en el gobierno de la presidenta de Chile, diciendo, mire, algún tipo de pensión solidaria a costa del Estado tenemos que entregar a la gente que no tiene ahorros previsionales, por lo tanto no podemos darle ningún tipo de jubilación, sino que esta tiene que ser una pensión. Perfecto. Entregado eso... Qué buena lógica, ¿no? Sí. Tenemos que entregarle esa pensión a costa del Estado. O sea, esto sale plata del erario nacional, que una plata que podemos discutir si es suficiente o es insuficiente. Yo creo que es absolutamente insuficiente. Con suerte superamos, creo que son los 104.000 pesos. Si alguien me sobra a la del Facebook cuánto es de los que reciben la pensión, se lo agradezco, pero creo que son 104.000 pesos. Lo cual alcanza para muy poco. Muy poco alcanza. Pero esa es la pensión básica solidaria de invalidez. Esa antes estaba, en una primera etapa, estaba prohibido trabajar o te quitaban la pensión. Hoy en día, con la ley de inclusión, más la ley de pensiones, no está prohibido hacerlo. Ya. Si la persona encuentra empleo, puede eventualmente llegar a perder la hipótesis de que gane más de 2 sueldos mínimos. Claro, hoy en día podemos decir que con la reforma los 2 sueldos mínimos superan las 600 lucas. Claro. Y ya eso es un monto más o menos. Pero tampoco la pierde inmediatamente, sino que la pierde a lo largo de los años paulatinamente. Pierde un 50%, después del 25%, y a lo largo de 3 o 4 años termina por perderla completamente. Pero tampoco es que la pierda, sino que se le deja de pagar, pero en la práctica, si la persona pierde el empleo, queda desempleada, se le vuelve a entregar la pensión básica solidaria de invalidez. ¿Cuál es el consejo práctico que yo doy siempre ahí? Es que si usted tiene discapacidad y cumple los requisitos socioeconómicos para adquirir la pensión básica solidaria de invalidez, haga el trámite, reciba la pensión primero y después se pone a buscar trabajo. Porque si usted se pone a buscar trabajo primero y le empieza a cotizar su empleador, porque tiene que hacerlo, y usted ya tiene cotización encima y va a tratar de sacar la pensión, le van a decir que no. Perfecto. Le van a decir que no, porque usted ya cotizó y este sistema está hecho, estas pensiones están hechas para los que nunca han cotizado. Muy bien. Por lo tanto, demórese un poquito, dése la vuelta, saque la pensión y una vez que obtenga la pensión, busque pega. Y si usted gana el sueldo mínimo, no se preocupe, porque no se la van a quitar. O sea, puede percibir el sueldo y seguir percibiendo la pensión sin ningún problema. Esta es una pensión que se percibe desde los 18 hasta los 65 años. Perfecto. Porque de los 65 años para arriba es la pensión básica solidaria de vejez, que es el mismo monto pero cambia de nombre.
Otro tema que siempre nos llegan muchas consultas y nos interesa harto abordar aquí es el tema de los cuidadores de personas en situación de discapacidad, familiares que tienen un hijo con discapacidad o producto de una enfermedad. La ley establece respecto de ellos también el beneficio de compensar horarios. Es decir, se puede ausentar con permiso. Ahora, el empleador no le puede negar el permiso, ese es el punto aquí, porque si no, no sería un derecho, ¿no es cierto? El empleador no le puede negar el permiso a esta persona, permiso especial, para hijos que requieran un cuidado por motivo de una enfermedad, también una discapacidad. Pueden ausentarse durante varias jornadas. Si se me queda algo en el tintero, la gente nos puede escribir. Sí, puede seguir, por supuesto. Problema, sí, claro. Pero esas jornadas tienen que ser notificadas previamente al empleador con 24 horas de anticipación y tienen que ser, y varias veces al año pueden usarse, pero tienen que ser después compensadas o de vuelta al empleador también. Ahí lo que se habla más bien es de una flexibilidad en el trabajo, ¿ya? Se entiende que la persona, si tiene que cuidar a su hijo durante varios días, tiene que quedarse nomás. Pero claro, es como él no tiene la afección, no entra en el régimen de licencias médicas. Más bien el que tiene la enfermedad del hijo. ¿Y qué es lo bueno de esta ley? Que esta ley también se aplica a no solo a niños menores de edad, que uno creería por el tenor, sino que también esta disposición se aplica a personas mayores de 18 años con discapacidad mental o por causa psíquica o intelectual, multidéficit o bien presentan dependencia severa. Y eso, chita, que es importante porque en muchas ocasiones las personas que son cuidadoras, y aquí un saludo a ellos por el tremendo trabajo que realizan, las personas que son cuidadoras realizan un trabajo súper solo, súper solitario. Nadie los ayuda y en muchas ocasiones tienen que ausentarse de sus trabajos por producto de tener que cuidar a su hijo. Y eso no se pasa con la mayoría de edad. O sea, probablemente incluso en algunas ocasiones, cuando es degenerativa la enfermedad, eso empeora con la mayoría de edad. Por lo tanto, esa persona necesita ausentarse para ir a tratar de colaborar. Estoy buscando una pregunta, pero no me acuerdo dónde quedó en el Facebook de la Defensoría. Ya, me equivoqué del link, pero ya la voy a encontrar, porque a una persona dije que la primera pregunta que le iba a contestar era esa. Consultaron por... esta persona me señala que Claudia Silva me dice: soy discapacitada física con 55% y estoy postulando un cargo público en la municipalidad de Cotemu, su comuna seguramente, y consulta por el porcentaje de probabilidades que tiene de adjudicarse el trabajo y qué debe hacer si no lo logra. Ya. Como dijimos, la ley de inclusión establece que si las personas llegamos en igualdad de condiciones de todos los demás, el Estado tiene el deber, esto lo dijo también la ley, lo mantuvo, pero ahora le pusieron un reglamento. El Estado, y entre ellos, hablemos de la municipalidad específicamente, si yo postulo un cargo público y quedo en una terna, es decir, en condiciones de igualdad que los demás, esta es mi interpretación, sin embargo, una interpretación que sí corre sola, porque si no, no se entiende cuál es el sentido de esa ley, digamos. Debe ser elegida la persona que acredite tener discapacidad. La ley establece que la forma de acreditar es que la persona presente credencial de discapacidad y por eso tiene que tener certificado de discapacidad al mismo tiempo, o presente ser beneficiaria de algún tipo de pensión de invalidez. ¿Ya? Es decir, yo me jubilé, por ejemplo, por invalidez laboral. Me jubilé y estoy recibiendo esa pensión, presento esa pensión o presento la credencial de discapacidad y, en fin, voy y acredito mi certificación. Si yo llego a esa terna y también llegas, por ejemplo, tú como abogado en la municipalidad de Cotemu, yo con Claudio que tengo de credencial de discapacidad y llega una abogada más que no tiene credencial de discapacidad, entiendo yo que ahí estamos en la hipótesis de igualdad de oportunidades. Me tienen que elegir a mí. Perfecto. Yo sé que el jefe de servicio tiene la autonomía para elegir, para saber a quién puede elegir, decidir. De no pero hacerlo, aquí le quitan esa decisión. De no hacerlo, en la igualdad de condiciones, ¿puede recurrir a tribunales? Puede recurrir a través de un recurso de protección por discriminación, en este caso por infracción a la Ley de Igualdad de Oportunidades, que establece una norma diferenciadora en favor nuestro y por habernos tratado desigualmente, y solicitar inmediatamente la congelación del proceso de nombramiento. Es decir, que se deje, como primera medida, orden de no innovar, que le llamamos los abogados, es decir, congele la cuestión como está y que la persona no entre a trabajar, el que fue elegido, que no tenía credencial. Y en segundo lugar, pedirle como medida de rectificación que se declare mi derecho a la prioridad en ese caso, porque yo tengo discapacidad, y por lo tanto se retrotraiga ese nombramiento mal hecho y se me nombre a mí obligatoriamente. Ojo, no que se haga el concurso de nuevo,
porque ahí me sacan en No, etapa está- anterior. No. Como estaba, congelado y nómbreme a mí. Es un derecho que nosotros tenemos. Qué notable. Es una de las pocas Claro. hipótesis de derecho que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Lo has visto eso jurisprudencialmente? No lo he visto porque no se ha presentado ninguna. Si alguien está en esa hipótesis, por favor, contacten. Nosotros lo representamos gratuitamente para De poder más. tener un Sí, caso de claro. que se haya fallado esto, Claro. por favor. Pero sí he visto casos similares respecto de otros grupos vulnerables en que por discriminación en la elección se ha congelado el proceso de parte de tribunales. Pero como no existe esta priorización, que solamente la tenemos nosotros, esta política de discriminación positiva, solamente la tienen las personas con discapacidad, eso no lo he visto. Y dentro del punteo de las preguntas que siempre nos llegan, otro tema también cortito, pero lo voy tocando de manera precisa, y yo creo que por el tiempo creo que el último tema que nos puede tocar, es el tema de la accesibilidad en la empresa, dentro de la empresa. Un tremendo tema, ¿no? Sí, tremendo tema, Claro. tremendo tema. Y en esto no quiero faltar a la honestidad, lo consulté, lo refrendé, yo sabía, que lo había estudiado las leyes, pero lo refrendé con Pamela Brett, una gran activista por los derechos de las personas con discapacidad, específicamente en accesibilidad universal, fundadora de la Fundación Ciudad Accesible, que es el referente en la sociedad civil en Chile, y yo diría en todo Chile, digamos, en el Estado también, el referente en Chile en materia de accesibilidad universal. Hay un antes y un después de la creación de esta fundación y ella es súper seria. Y estamos los dos de acuerdo en que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que establece la obligatoriedad de todos los espacios públicos y edificios de uso público que tienen que ser accesibles, no cubre a las empresas que no hacen atención de público. O sea, ahí tenemos una mixtura. Voy a contestar de esta manera. Si usted trabaja en una empresa y esta empresa hace atención de público, por ejemplo, un supermercado, usted, de todas formas, claro, le puede exigir al supermercado todas las medidas de accesibilidad porque ellos atienden público. Tú puedes pedirle todas las medidas de accesibilidad y eso favorece al público, pero también lo favorece a usted. Pero si usted, por ejemplo, trabaja en una industria que no atiende público, por ejemplo, una industria del área del calzado, no tienen venta de calzado, por lo tanto ellos solamente hacen cajas y mandan para afuera por camiones. Ellos, técnicamente hablando, no están obligados a cumplir las leyes sobre accesibilidad universal. Sin embargo, y esto no lo sabe muy poca gente, el Código del Trabajo establece en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, lo leo específicamente, debe contener este reglamento interno, además de los detalles de las diversas faenas según edad y sexo de los trabajadores, la indicación de ajustes y servicios de apoyo que permiten al trabajador con discapacidad prestar sus servicios de manera adecuada. Y por esa vía entonces podemos meter normas de accesibilidad que también debieran cumplir, como por ejemplo tener un baño accesible. Claro. O sea, usted vino, contrató a una persona en silla de ruedas, pero lo contrató y lo metió en un lugar donde usted lo hace trabajar en un tercer piso y no tiene ascensor, entonces bueno, tiene que establecer cuáles son los protocolos también de seguridad, por ejemplo, en el caso sea criterioso, y si lo contrató y no pueda poner ascensor porque no tiene los recursos para hacerlo, por ejemplo, o el edificio no se puede poner ascensor, póngalo a trabajar en el primer piso, por razones obvias. ¿Te fijas? Y esas son medidas que sí pueden entrar en la ley. Y además, tú sabes que está la garantía de nuestro proceso de sistema de protección de garantías fundamentales de los trabajadores, donde entra el acoso, entra la vulneración al honor, Sí, a la claro. privacidad, todo, digamos. Y yo por esa vía también puedo decir, ¿sabe qué? Mi empleador me está condicionando demasiado a mi condición de discapacidad las cosas que está haciendo. Por ejemplo, me quitó el único computador que tenía accesibilidad para personas con baja visión, me lo quitó a mí, se lo puso a otra persona y me puso un computador con teclas chiquititas. Claro. No, eso es discriminación. Discriminación. Da Claro. lo mismo si está obligado o no a tener Tutela. accesibilidad, eso es discriminación. Tutela. Y ahí tomamos por tutela laboral. Claro. Claudio, en virtud del tiempo, te quiero hacer la última pregunta quizás. La última. ¿Cuál puede ser, crees tú, los principales desafíos que tenemos como Estado, como sociedad chilena pendientes en esta tremenda temática de inclusión laboral? Primero, que el Estado empiece a cumplir. El Estado es el principal infractor de la ley que él mismo sacó. Donde el que menos, lo voy a decir en palabras súper sencillas y directas, el que menos está cumpliendo con la cuota en estos momentos es el Estado. Mira. Pero así, por lejos, el sector privado le gana y el sector privado está al debe. Eso es lo segundo. El sector privado también tiene que ponerse las pilas y bueno, vamos a hablar de eso, pero el Estado es el primero. Y el problema es que el Estado no se va a multar a sí mismo. O sea, ¿cómo yo le voy a pasar una multa al Ministerio del Trabajo
para que pague la multa con plata de todos los chilenos y se la pague el Estado con plata de todos, como que están dando vuelta a la plata, digamos, ¿no? Entonces es medio absurdo. Por lo tanto, ahí hay un tema de concientización de las autoridades. Y ahora sí hablo de las autoridades de gobierno. Mi llamado entonces a las personas con discapacidad y las organizaciones que nos agrupan a que politicemos esto en las próximas elecciones municipales que se vienen. La gente pregunta a través de transparencia si el municipio está cumpliendo o no con la cuota, porque el municipio así hasta pobre, que tranquilito tienen 200 trabajadores o más, y hay otros que tienen muchos más, que pregunten a través del portal de transparencia con qué grado de la cuota se está cumpliendo, es decir, cuántas personas con contrato, cuántas personas tienen contratadas y cuántas personas tienen acreditado que tienen discapacidad. Si a usted no le da que estén cumpliendo con la cuota, al próximo candidato que tenga enfrente, pregúntele ¿qué medida va a tomar para cumplir con la cuota de este municipio? Así se parte esta cuestión. Segunda medida, tiene que empezar a funcionar a partir de abril del próximo año el tema de las multas, y eso la Dirección del Trabajo tiene que tener capacidad y tiene que decirnos transparentemente cómo lo va a hacer. Porque resulta que si yo voy a cualquier empresa y paso por fuera y le digo al dueño, oiga, yo soy una persona con discapacidad y quiero fiscalizar si usted está cumpliendo con la cuota o no, lo mínimo que voy a hacer es cerrarme la puerta en la cara. Claro. Porque el Estado es lo único que tiene la capacidad de fiscalizar. Pero ahí la Dirección de Trabajo tiene que ponerse las pilas en cómo va a fiscalizar. Porque esto tiene la zanahoria y el martillo, ¿no es cierto? Ya se acabó el tiempo de la zanahoria y ponemos pegar martillazo para que la gente empiece a cumplir. Porque si no, una vez más, esta va a ser una ley muerta. En tercer lugar, a los legisladores establecer que en la revisión de los 3 años se hagan varios cambios a la ley. Uno, ya lo dije, la repartición de esas donaciones, que también puedan postular otras fundaciones, y no solo las que trabajan en temas de inclusión laboral, sino que otras también. Yo entiendo que ellas se la han rascado por mucho tiempo solas, pero no es posible que esas cifras millonarias, estamos hablando de cientos de millones de pesos, no estamos hablando de una donación de 10 millones, de 5 millones, no, estamos hablando de que si no quieren cumplir o no pueden cumplir, van a haber, y ya hay, y va a haber mucho más, cientos de millones de pesos en donaciones, se lo lleven menos de 20 fundaciones. Muchas de ellas creadas ad hoc para poder postular esas plata. No puedo decirlo con nombre de apellido sin arreglar una querella por injuria y calumnia, pero al que le cayó el poncho que se lo ponga, porque la cosa es así. Claro. Mínimo, si van a haber esa posibilidad de donaciones, porque se entiende que no todas van a poder cumplir, que esas donaciones se repartan de una manera equitativa a otras fundaciones que realizan un tremendo trabajo también. Y no solo toda la Teletón, sino que también a los que hacen apoyos tempranos a discapacidad, a síndrome de Down, autismo, que se preocupan de la inclusión escolar, porque esas son las etapas previas. Después del trabajo de todas esas fundaciones y de las familias, es que después recién se llega al empleo y a un muchacho capacitado para insertarse, una muchacha capacitada para insertarse laboralmente. Y también el tema de la cuota, hay que estudiarla, ver cómo no va, y no puede ser, o sea, en ningún caso que retrocedan porque, mire, que cuesta cumplirla, por lo tanto vamos a bajarla a 0,5, por ningún motivo. Subirla de frentón al 2% que era originalmente, yo voy a proponer eso. Y es que no hay suficiente gente, bueno, entonces capacitemos más gente. Si el desempleo, la cifra de desempleo, digamos, se mejora no tomando medidas de acción en retroceso, sino que para fomentar más el empleo. Aquí fomentemos más. Que suba ese porcentaje. Es que las empresas ya no quieren cumplir. Es que si no quieren cumplir con un 1%, usted no se puede adecuar a que se baje al 0,5%. Póngale el 2% para que vea que estamos hablando en serio. Y revisar el tema de las multas. Hay un post en el Facebook de la Defensoría, que la gente lo puede buscar, donde hicimos el estudio en que hay ciertas empresas, que no son pocas, que tienen muchos trabajadores en situación de discapacidad, o sea, muchos trabajadores, y que su cuota es muy alta. Ese 1% son muchos trabajadores con discapacidad. Claudio. Y que les sale más barato pagar la multa que contratar. Claudio, ojo con eso. Si la gente te quiere ubicar, ¿dónde te encuentra? Nos encuentra a través de nuestra red social más potente, que es Facebook de la Defensoría de la Discapacidad, a través de la página www.defensoriadeladiscapacidad.cl, y ahí básicamente. Claudio, bueno, te quiero agradecer profundamente esta ilustrativa clase, porque fue una verdadera clase que nos diste respecto a la inclusión laboral. Yo mismo no tenía conciencia de la implementación de la ley de inclusión, no tenía conciencia tampoco de cómo era paulatina en el tiempo,
también me parecía que la naturaleza de los servicios me sonó positiva, pero me la rompiste dándome un argumento sólido al respecto. La verdad que te quiero agradecer porque fue muy ilustrativa. Espero que este podcast, que va a quedar dando vueltas en YouTube, va a quedar dando vueltas en Spotify, en todas partes, sirva para mucha gente que de alguna manera tiene una dificultad o una discapacidad. En ese sentido, me pareció extraordinaria tu exposición, tengo que ser muy honesto. Se ve que hay un conocimiento profundo de tanto las normas y del conocimiento del Estado. Así que yo, en ese sentido, te quiero agradecer. Te tengo un regalo, te tengo una tacita de diálogos laborales que lamentablemente se me quedó allá, pero la voy a buscar y te la entrego para que quede en la cámara. Bueno, mientras tanto yo te agradezco este espacio, te agradezco también por las personas que son de regiones y que no pueden acceder a nuestras capacitaciones y que siempre nos pesa mucho eso, nos duele no poder llegar a todas las regiones, y a través de esto, bueno, una pincelada por lo menos lo que son las capacitaciones de la Fundación. Tremendo, tremendo. Sería extraordinario poder tener incluso un programa dedicado a esto, sí, dedicada a la discapacidad. Esto da para mucho, es un tema que tiene muchas temáticas que son potencialmente, que se pueden hacer conversatorios profundos y pucha, yo estoy realmente impresionado, Claudio, porque de verdad que fue muy ilustrativo. De hecho, me quedé en silencio escuchándote porque fue muy positivo. De hecho, estábamos muy instruidos ahí, muy pendientes también. Nunca nos pasamos tanto de la hora, eso lo tenemos que decir. Así que muchas gracias, Claudio. Y voy a tratar de abrir este cosito, que es el regalo que tiene Diálogos Laborales para nuestros invitados. Pero saquémoslo del... Pero más plástico, ¿no? Más plástico. Vamos a reutilizar esta bolsa en todo caso. Eso, así que ahí está. Muchas gracias, Claudio, por estar presente, y de verdad que fue un honor estar contigo, de verdad. Nos costó, nos habíamos programado hace un montón de tiempo, pero qué bueno que te diste el tiempo y las ganas, así que la radio está abierta para ti, Diálogos Laborales también, y cualquier persona que quiera también participar y que venir a conversar con nosotros respecto a las temáticas laborales que puedan tener, estamos aquí para de alguna manera apoyarnos. Perfecto, Luis. Muchas gracias por generar este espacio, como te decía, para poder llegar también a nuestra gente de regiones, y un saludo tremendo y un abrazo tremendo a esos activistas, ¿ya? Que en muchas ocasiones, me acuerdo así de memoria de don Sergio Lucema, de don Mario Ortiz, que son trabajadores como nosotros, son familiares de personas en situación de discapacidad que han tomado esto como su causa. La Defensoría de la Discapacidad va a la vuelta de noviembre en adelante a comenzar un proceso de nacionalización. Vamos a empezar a abrir defensorías de la discapacidad en todas las regiones, así que atento. No tenía que haber dicho esto, pero ya lo dije. Notable. Pero hay que decirlo, porque se requieren más activistas en este tema. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, Claudio. Y nos vemos en otra. Sí, pues. Eso. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.